Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre desentrañamos los misterios del mundo del entretenimiento y las personalidades que nos fascinan. Hoy venimos con un tema que ha dado mucho de qué hablar, un auténtico torbellino de declaraciones y reacciones. Estamos hablando de Francesca Chillemi y sus recientes declaraciones que han puesto a los fans de Can Yaman en un verdadero aprieto, una verdadera batalla campal en el universo de las redes sociales. Prepárense porque vamos a sumergirnos en todo esto, a analizar qué dijo, por qué generó tanta controversia y cómo reaccionaron los seguidores más acérrimos de nuestro querido Can. Y claro, como siempre, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse nada de lo que se viene. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Francesca Chillemi, y por qué sus palabras tienen tanto peso? Francesca, para quienes no la conozcan del todo, es una reconocida actriz italiana, Miss Italia 2007, y ha participado en varias producciones televisivas y cinematográficas de éxito en Italia. Ha ganado reconocimiento por su talento y su belleza, y ha construido una carrera sólida en el mundo del espectáculo. Su presencia en la escena pública italiana siempre ha generado interés, y su belleza icónica la ha posicionado como un referente en el ámbito de la moda y el entretenimiento. Ahora la conexión con Can Yaman es bastante clara. Ambos compartieron plató en la exitosa serie turca Erkencikus, donde interpretaron a los protagonistas, Sanem y Can. Esta pareja ficticia, y su química innegable en pantalla, cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, creando una legión de fans que los apoyaron incondicionalmente, tanto en su faceta profesional como en la personal, especulando sin cesar sobre su relación fuera de las cámaras. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la dupla Yaman-Chillemi se transformó en un icono de las telenovelas modernas, alimentando la fantasía de muchos seguidores. El meollo del asunto, la chispa que encendió la polémica, surgió a raíz de unas declaraciones que Francesca hizo recientemente en una entrevista para un medio italiano. Sin entrar en detalles explícitos aún, digamos que sus comentarios, a ojos de muchos, no fueron tan positivos como se esperaban, y sobre todo, para los fans más devotos de Can Yaman, sonaron como un ataque directo o al menos, como una falta de respeto hacia la figura del actor que tanto admiran. El tono y el contenido de estas declaraciones parecen haber sido interpretados por una parte importante de la audiencia como una crítica hacia Can, o quizás como una minimización de su impacto y de la relación que Francesca tuvo con él durante las grabaciones. La entrevista, que en su contexto italiano pudo haber sido recibida con cierta neutralidad o interpretada de forma matizada, adquirió una dimensión completamente diferente al cruzar las fronteras digitales y ser amplificada en las redes sociales, donde la comunidad de fans de Can Yaman es especialmente activa y vocal. Y aquí es donde entra el verdadero drama, la reacción de los fans, que, como sabemos, en el universo de las celebridades, pueden ser tan apasionados como volátiles. Imaginen la escena. Francesca Chillemi, una actriz consolidada, hace unas declaraciones. En Italia, país donde es muy querida, quizás pasaron desapercibidas para la gran mayoría o fueron interpretadas de otra manera. Pero en el vasto mundo digital, donde las noticias vuelan y las redes sociales son el epicentro de todas las discusiones, estas palabras cruzaron fronteras y llegaron directamente al corazón de los seguidores de Can Yaman, quienes han construido una imagen casi de culto alrededor del actor turco. Y ahí es donde la cosa se pone intensa. Los fans de Can, que lo ven como un ídolo, un talento excepcional y, para muchos, casi una figura casi perfecta, no tardaron en reaccionar. Rápidamente los comentarios en las redes sociales se llenaron de defensa acérrima hacia Can, de cuestionamientos hacia Francesca, y de acusaciones de envidia o de querer colgarse de la fama del actor turco, argumentando que su carrera en Italia no había alcanzado la misma magnitud que la de Can Yaman a nivel internacional tras el éxito de Erkencikus. La rapidez con la que se gestó esta guerra virtual es un testimonio del poder de las plataformas digitales. Analicemos un poco más a fondo las posibles interpretaciones de estas declaraciones, porque a menudo, las palabras pueden tener múltiples significados, y el contexto es crucial. ¿Qué podría haber dicho Francesca para generar tal revuelo? Podríamos estar hablando de comentarios que insinuaran que la química en pantalla era puramente profesional, que las escenas románticas eran solo actuación, o quizás algo que desmereciera la contribución de Can a la serie o a su éxito. Una hipótesis recurrente es que Francesca pudo haber sugerido que la fama obtenida por la serie no se debía únicamente a Can, sino a un esfuerzo conjunto o incluso que su propia participación fue fundamental para el alcance global del proyecto. También podría haber sido algo más personal,
alguna anécdota o reflexión sobre la experiencia de trabajar con el que no fuera del todo favorable, como comentarios sobre su profesionalismo, su actitud en el set, o incluso alguna diferencia de opiniones que no trascendió en su momento. Lo cierto es que independientemente del matiz exacto, la interpretación predominante entre los fans de Khan fue la de un ataque o una falta de gratitud, considerando la proyección internacional que Erkendzikus le brindó a su carrera. Es importante recordar que la conexión entre los actores y sus fans a menudo trasciende la pantalla. Los seguidores se involucran emocionalmente con los personajes, y cuando estos actores interpretan parejas, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy difusa. Para muchos, Khan y Francesca eran Khan-Sanem, una pareja que esperaban ver junta en la vida real, o al menos, admiraban profundamente por la forma en que dieron vida a sus personajes. La fantasía de una relación real, alimentada por la química en pantalla y las interacciones públicas, se convierte en un pilar para muchos fans. Por lo tanto, cualquier declaración que pudiera sonar a crítica, a un distanciamiento radical de esa imagen construida, o incluso a una afirmación de que la relación fue puramente laboral y sin implicaciones personales, podía ser vista como una traición o una falta de respeto hacia esa conexión que los fans habían forjado, sintiendo que sus propias expectativas y sentimientos habían sido despreciados. Y aquí es donde la máquina de las redes sociales entra en acción a toda velocidad. Los comentarios negativos, las críticas y las defensas apasionadas comenzaron a inundar las publicaciones de Francesca en Instagram, Twitter y cualquier otra plataforma donde estuviera presente. Se crearon hilos de discusión, se compartieron fragmentos de entrevistas y se viralizaron las opiniones más contundentes. Los fans de Khan se sintieron con el deber de proteger a su ídolo, de salir en su defensa, y de dejar claro que no iban a tolerar comentarios que consideraran ofensivos o injustos, llegando incluso a generar tendencias en Twitter con hashtags de apoyo a Khan y críticas hacia Francesca. La intensidad de la respuesta dejó patente la magnitud de la comunidad de seguidores que Khan Yaman ha logrado congregar. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Francesca. Como actriz, tiene derecho a expresar sus opiniones y a compartir sus experiencias. Tal vez sus palabras fueron sacadas de contexto, malinterpretadas o simplemente reflejaban una visión personal de la experiencia laboral que no se alinea con las expectativas de los fans. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Por un lado, la lealtad y el cariño de los fans, que a menudo se sienten parte de la vida de sus ídolos, y por otro, la libertad de expresión y la integridad profesional de los artistas, quienes viven experiencias complejas y personales en sus carreras. Es posible que Francesca, en su intento por ser honesta sobre su experiencia, haya tocado fibras sensibles para una audiencia que prefería mantener la imagen idealizada. Ahora, ¿qué impacto real tienen estos ataques de Francesca Chillemi a los fans de Khan Yaman? En el corto plazo generan una gran cantidad de conversación, lo cual, para un canal como el nuestro, enfocado en el análisis de la industria del entretenimiento y las personalidades, es oro. Crea engagement, fomenta el debate y atrae visualizaciones. Pero más allá de eso, ¿afectan realmente la carrera de Francesca o la de Khan? Es difícil de medir. Puede que algunos fans de Khan dejen de seguir a Francesca en redes sociales, o incluso intenten boicotear sus futuros proyectos, aunque este último es un escenario menos probable y más difícil de ejecutar de forma efectiva. Sin embargo, también es probable que otros fans se mantengan neutrales, o incluso que los seguidores de Francesca vean estas críticas como un intento de deslegitimarla y se unan a su defensa, aumentando así su base de seguidores. La viralidad de la controversia podría incluso, paradójicamente, darle más visibilidad a Francesca en mercados donde antes no era tan conocida. Lo interesante de estas situaciones es ver cómo evoluciona la narrativa. A menudo lo que comienza como una polémica acalorada se va suavizando con el tiempo, las aguas vuelven a su cauce o incluso se resuelve con nuevas declaraciones, aclaraciones o gestos de reconciliación. ¿Veremos algo así en este caso? Quizás en el futuro, cuando la emoción inicial disminuya, ambas partes puedan ofrecer una perspectiva más calmada. Lo que sí es seguro es que la intensidad de las reacciones demuestra el enorme poder que tienen las audiencias y las redes sociales en la forma en que se construyen y se perciben las carreras de las celebridades. La opinión pública digital se ha convertido en un factor decisivo y un solo comentario puede tener un eco amplificado de manera exponencial. Pensemos también en la psicología detrás de estas reacciones de los fans. Cuando admiramos a alguien, tendemos a idealizarlo. Buscamos en esa persona cualidades excepcionales y proyectamos nuestras propias aspiraciones en ella.
Cualquier cosa que parezca amenazar esa imagen idealizada, cualquier sombra que se proyecte sobre el ídolo, puede generar una respuesta defensiva fuerte. Los fans se ven a sí mismos como protectores de sus ídolos, como una comunidad que comparte un mismo afecto y que está dispuesta a luchar por él. En este caso, Francesca Chillemi, sin quererlo o queriéndolo, se encontró en el bando opuesto a esta comunidad virtual, vista como una amenaza a la imagen intachable de su adorado Can Yaman. Esta dinámica de nosotros contra ellos es muy común en las comunidades de fans en línea. Es un recordatorio de que en la era digital, las celebridades están bajo un escrutinio constante. Cada palabra, cada gesto, cada interacción, es analizada y debatida por millones de personas. Sus declaraciones, incluso las que parecen inocentes para ellos o que responden a una simple reflexión personal, pueden tener repercusiones enormes en un público global y altamente conectado. La gestión de la imagen y de las declaraciones públicas se ha vuelto una tarea cada vez más compleja para los artistas, quienes deben navegar un mar de expectativas y sensibilidades. Hemos visto cómo Francesca Chillemi ha generado una ola de reacciones entre los fans de Can Yaman. Sus declaraciones, interpretadas por muchos como un ataque, han encendido la mecha de una batalla digital. Hemos analizado las posibles razones detrás de la controversia, la intensidad de las reacciones de los fans, el poder del universo digital en la vida de las celebridades y la psicología de los seguidores. Es fascinante observar cómo una entrevista, un evento aparentemente menor en la carrera de una actriz, puede desencadenar un torbellino de emociones y discusiones en las redes sociales, resonando a nivel internacional y generando un debate sobre la percepción de las relaciones profesionales y la lealtad de los fans. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores, un resumen detallado de esta interesante situación que ha puesto a todos a hablar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Francesca atacó a Can o que sus palabras fueron malinterpretadas por la comunidad de fans? ¿Se identifican con la defensa apasionada de los fans de Can Yaman, o consideran que la reacción fue exagerada? ¿Qué papel creen que juegan los fans en la construcción de la imagen de las celebridades hoy en día? Nos encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. Su perspectiva es lo que enriquece nuestro canal y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, que desentraña las complejidades del mundo del entretenimiento y nos mantiene al día de las noticias más candentes, no olviden darle a ese botón de me gusta para mostrarnos su apoyo, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta interesante discusión, y por supuesto suscribirse a nuestro canal para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas entregas. Tenemos muchos más misterios por desvelar y análisis fascinantes por compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.